Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día que nos concedes de vida. Gracias también por todas tus bendiciones, por la lluvia que has derramado sobre la tierra, por las cosechas que también haces que produzca la tierra. Gracias te damos. Ponemos ante tu presencia en nuestra vida este encuentro, esta formación, para que seas tú quien acompañe y forme nuestro corazón por medio de Fray Mauro, para que también le concedas la luz de tu Espíritu Santo, la sabiduría, para que seas tú quien hable a través de él. Y a nosotros danos un corazón dócil, disponible para encontrarnos y para aprender de ti. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Así sea. Muy bien. Gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias. Entonces, empezamos a hacer resúmenes de la teología de Fray Juan Duns Scoto, 1300, beatificado hace 26 años por el Papa Juan Pablo II, santo él también. La teología tradicional, ya lo hemos dicho varias veces, ustedes se la recuerdan o al menos la tienen escrita. San Anselmo hizo esa síntesis hace 1000 años. Dice San Anselmo: el ser humano ha pecado gravemente. 1. 2. El ser humano tiene que pagar adecuadamente la ofensa infinita que le hizo a Dios. 3. Pero, como la ofensa es infinita y el ser humano es limitado, por lo tanto no puede pagar adecuadamente la ofensa. Entonces, número 4, queda la posibilidad de que Dios se encarne y como ser humano, como Dios encarnado, ser humano, paga por nosotros a Dios y como Dios paga adecuadamente. Y así parecía todo cuadrar. Sin embargo, 300 años después, Santo Tomás, San Buenaventura y todos los teólogos de la Edad Media siguieron el camino de San Anselmo, aunque habían oído decir que podía ser diferente. En efecto, 300 años después de San Anselmo y 50 años después de Santo Tomás y San Buenaventura, viene Fray Juan Duns Scoto y dice que Jesús haya venido por el pecado, que la realidad más grande que existe en el mundo haya venido por un hecho casual, accidental, porque el ser humano no ha sido pagado así, no ha sido
creado así. Podía no haber pecado. Entonces, el pecado es un hecho accidental. Entonces, que la realidad más grande que tiene el mundo, que es la persona de Cristo, haya venido por accidente y por una cosa negativa, que es el pecado, eso no puede ser. Él intuyó que eso no puede ser. Debe de haber otra realidad, otra dinámica, otras razones. Y pensando él que era el doctor sutil, con una inteligencia profunda, que sabía ir adentro, en profundidad. Tuvo la intuición que ahora vamos a leer. Lo hemos leído el viernes pasado. No, ¿cuándo? Antes de ayer, lunes. Pero ahora lo vamos a repetir para que se grabe bien y se grabe bien la diferencia entre lo de San Anselmo y lo de Fray Juan Duns-Scoto, el significado de la encarnación. San Anselmo decía, Jesús se ha encarnado, Dios se ha encarnado para pagar por nosotros a Dios adecuadamente por la ofensa infinita del pecado. Duns-Scoto dice eso no puede ser y dice las siguientes razones. Aquí tenemos, número 1. Amor originario, libérrimo. Dios es amor originario, libérrimo, infinito, incondicional, gratuito. Los últimos 3 adjetivos nosotros los conocemos. Dios es amor infinito, incondicional, gratuito. Duns-Scoto añade 2 adjetivos más. Es amor original, originario. O sea, todo parte de él. No ha sido motivado por ninguna otra cosa, ni mucho menos para pagar por el pecado. Es un amor originario, parte de él, como origen. Y es libérrimo, liberísimo, sin ser obligado, por decirlo así, motivado, por decirlo así, por alguna otra cosa. San Anselmo decía que era motivado por el pecado, etc. Fray Juan Duns-Scoto dice que no, que Dios es liberísimo, libérrimo. Por lo tanto, todo lo que hace viene de su libertad, de su voluntad. Sin ser motivado por ninguna otra cosa. Además, infinito, incondicional. Número 2. Coamadores. Él quiso crear seres capaces de amar con él y como él. La palabra que usaba Fray Juan Duns-Scoto es coamadores, que amen junto a él. Dios quiso crear coamadores fuera de la Santísima Trinidad. Coamadores, seres capaces de amar con él. Y entonces, número 3, Cristo, verbo encarnado. Creó Cristo. La humanidad de Cristo, la primera humanidad, creó el primer ser humano.
en el cual, ser humano, se encarnó la persona del Verbo. Dios creó el primer ser humano, que era Cristo, y el Verbo se encarnó en esta primera criatura humana. Entonces tenemos la persona de Cristo Jesús, hombre y Dios. Las dos naturalezas. La naturaleza divina que se encarna sobre la naturaleza humana de Jesús. El primer ser humano en el cual el Verbo se ha encarnado. Cuatro. En él, por él y para él. En él, por él y para él, Verbo encarnado, la persona de Jesucristo. En él, por él y para él, todo ha sido creado. Todos los otros seres coamadores han sido creados. Y para los coamadores ha sido creado todo lo demás. Los bosques, el sol, la luna, las estrellas, el agua, el fuego, todo. Número 5. También redentor. Dios, previendo, Dios de todo, sabiendo, previendo que los seres coamadores, creados sobre la imagen de Jesús, Cristo, iban a alejarse de él, a pecar, creó a este ser, Jesucristo, también como reparador, como reconquistador de estos seres humanos que se habían alejado con el pecado. Entonces, redentor. Se puede decir reconquistador de los seres humanos que con el pecado se habían alejado de Dios. Número 6. La encarnación es la obra suma de la creación. La encarnación es la obra suma de Dios. Antes con San Anselmo se decía que era la redención. Claro, todo el pecado, la redención nos pone de nuevo. Pero no, en esta nueva visión, la obra suma es la encarnación. Porque en Jesucristo, hombre en el cual se ha encarnado Dios, ha llegado a ser el modelo de todos los seres humanos. Y dice todavía Fray Juan Luis Escoto, dice que todos los seres humanos, los coamadores, creados sobre el modelo de Cristo, son seres humanos predestinados, o sea, ordenados a llegar a ser partícipes de la divina naturaleza. El primero en eso fue Jesucristo, ser humano que ya ha llegado a ser partícipe de la divina naturaleza, ya como primer ser creado. En él, por él y para él, todo hemos sido creados. En la plenitud de los tiempos hizo visible el misterio. Ahora, se dice en la Sagrada Escritura, en San Pablo,
que en la plenitud de los tiempos se reveló este misterio. Plenitud de los tiempos significa cuando había llegado a la madurez, la maduración del tiempo, todo lo que debía suceder para que la humanidad llegara a comprender este misterio. Y entonces tenemos todo el camino de la humanidad, de los 6 millones de años, cuando el ser humano empezó a existir, después de 15.000 millones de años de que todo empezó a existir. El ser humano ha llegado a comprender. Dios ha ido preparando el camino para esta comprensión. Y nosotros conocemos la última fase de esta preparación del camino. Desde Abraham, la historia del pueblo hebreo, que es historia sagrada por este motivo. En esa historia, en ese pueblo, el primer ser humano se hizo visible. El primer ser humano en el cual se ha encarnado Dios hace 15.000 millones de años, porque en la mente de Dios es siempre lo primero. Ha llegado a ser. Hemos llegado a conocer este misterio. Entonces, la encarnación es, esto cópienlo. La encarnación es la visibilidad de la orientación. La visibilidad de la orientación Total y originaria en Cristo. De la orientación total y originaria en Cristo, de toda la humanidad, de la humanidad entera. Hacia la divinización. Hacia la divinización. La divinización. Entonces, la encarnación ya existía. En la mente de Dios fue lo primero que empezó a existir de la creación. Ahora, después de 15.000 millones de años, esa voluntad de Dios, ese primer acto de creación de Dios, se hizo visible hace 2.000 años. En la Virgen María, el nacimiento de Jesús y todas las demás cosas que conocemos. Entonces, la encarnación, la Navidad, la que llamamos la Navidad, es la visibilidad de ese misterio que empezó con el primer ser humano en el cual Dios se ha encarnado, o sea, la persona de Jesucristo, el primer ser en ser creado por Dios, en el cual, por el cual, para el cual, todos nosotros hemos sido creados. Y para nosotros, en Cristo, todo ha sido creado. Todo ese misterio se hace visible hace 2.000 años con el nacimiento de Jesús. Entonces, la encarnación que nosotros conocemos es la visibilidad de ese gran misterio de la encarnación, el primer acto de creación que hizo Dios hace unos 15.000 millones de años. Ahora, digamos, 3 minutos
para que ustedes puedan copiar, terminar de copiar esto y copiar esto. ¿Cuánto han llegado? 53. 56. 53. 53. Exacto, exacto. Ya. Espero que hayan podido copiar. Hoy es la fiesta de San Jerónimo. San Jerónimo del 300. Enamorado de la Biblia. Ha traducido la Biblia del griego al latín. El primer traductor de la Biblia del griego
al latín. Decía que hay que leer la Biblia y llegar a comprender sus inagotables significados. Fíjense, el experto de Biblia decía que la Biblia tiene inagotables significados. Y nosotros estamos haciendo alguito para poder comprender alguito mejor. Alguno de estos significados, añadiendo algunos significados, siempre bajo el magisterio de la Iglesia. Él decía, es que hay que ir quitando las costras para poder llegar a conocer cada vez más estos inagotables significados. Bueno, arriba San Jerónimo. Ahora vamos a la última parte de este bloque sobre Fray Juan Duns Scoto. Los testimonios, algunos testimonios que consideran esta teología muy valiosa y, claro, posible. Vamos a escuchar de nuevo lo que dijo San Juan Pablo II en ocasión que la Comisión Franciscana Escotista, o sea que está estudiando, está haciendo la edición crítica de las obras de Fray Juan Duns Scoto. Le llevaron al Papa un volumen que hablaba de esto y él responde así. Escuchemos. Duns Scoto, con su espléndida doctrina sobre el primado de Cristo, sobre la Inmaculada Concepción, sobre el valor primario de la revelación y del magisterio de la Iglesia, sobre la autoridad del Papa y sobre la posibilidad de la razón humana de hacer accesibles, al menos en parte, las grandes verdades de la fe y de demostrar su no contradicción. Sigue siendo aún hoy un pilar de la teología católica, un maestro original y rico en impulsos y estímulos para un conocimiento cada vez más completo de las verdades de la fe. Queridos miembros de la Comisión Escotista, me alegra animaros en vuestro trabajo, puesto que, como dice la ratio... No, de verdad no. Ya hasta dolor de cabeza trae. Coméntalo, mija. De la orden, como la Comisión Escotista, mediante su actividad política y editorial, prestan un servicio de fundamental importancia por lo que respecta a la conservación y la transmisión del patrimonio histórico, filosófico, teológico y espiritual de la orden. Aprovecho de buen grado esta ocasión para estimular a los frailes jóvenes a prepararse adecuadamente para continuar su enseñanza y la investigación en los centros de investigación de la orden. Expreso mi deseo de que la Comisión Escotista publique
en el año 2004, año que se celebrará el 150 aniversario del dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, el volumen 20 que contendrá el libro 3 de la lectura aún inédito, en el que Duns Scoto por primera vez defendió el privilegio mariano y mereció el título de Doctor de la Inmaculada. A la reina de la Orden Franciscana encomiendo el trabajo de la comisión, a la vez que le imparto de corazón a usted, ministro general, a vosotros aquí presentes y a todos los que hacen posible vuestra actividad, mi afectuosa bendición. Gracias. Fray Juan Duns Scoto tiene 20 volúmenes. Él era sobre todo filósofo. Él tiene muchas cosas nuevas, fundamentales, en la filosofía. Claro que en ese tiempo, sobre todo, la filosofía la llamaban la sirvienta de la teología. Entonces, un buen filósofo eclesiástico también miraba la teología. Y Fray Juan Duns Scoto, el doctor sutil, además de la filosofía, se metió también en la teología. Y nosotros hemos visto primero lo de la Inmaculada Concepción y ahora lo del Verbo encarnado. Ahora vamos a escuchar lo que dijo el cardenal Martini. Cardenal Martini fue rector del estudio bíblico. Luego fue hecho cardenal y obispo cardenal de la diócesis de Milán. Un hombre muy iluminado. Escuchemos lo que dice de la doctrina de Fray Juan Duns Scoto. Lo que está 28, ¿verdad? Sí. El cardenal Martini, obispo emérito de Milán, en 1994 escribió un libro sobre la pasión. Ahí se pregunta, ¿por qué se derramó esta sangre? ¿La muerte y la pasión del Hijo de Dios eran realmente necesarias tras la encarnación? Sobre este punto, los teólogos están divididos. La pasión no está quizás, como decían los escotistas, subordinada al fin principal. La encarnación, que es la glorificación del Padre a través del Hijo Jesús. Si rechazamos esta teoría y ponemos en cambio la pasión y muerte en el centro como término de la obra de Dios, deriva otro problema. El pecado sería una contribución necesaria a la obra de Dios, porque no hay muerte de Jesús sin pecado, lo cual es absurdo. El hombre, habiendo sido creado a imagen y semejanza de Cristo, tiene una naturaleza teologal y es tendencialmente cristoforme. Aquello que lo hace semejante a Cristo no lo adquiere en un proceso biológico e histórico, sino que le pertenece constitutiva y estructuralmente en cuanto ha sido creado y destinado a vincularse existencialmente con Cristo. La naturaleza humana desde su origen y el proceso evolutivo del cosmos están orientados intencional y constitutivamente a entroncarse en el cuerpo místico de Cristo. Así que la antropología tiene su fuente
y coronación en la cristología. Cristo, hombre y Dios, es la expresión más acabada y perfecta del misterio humano. Qué bello, ¿verdad? Ha escrito el libro sobre la pasión. Yo he sacado una parte donde se refiere a los escotistas, o sea, a los que estudian la doctrina de Duns Scotus. Y él está de acuerdo con los escotistas, aunque lo ponga bajo forma de interrogación, pero dice que la obra no es la encarnación, la obra más grande. Si admitimos, como dicen los escotistas, y sigue el cardenal, si decimos que la obra más grande es la redención y Cristo ha venido por la redención, entonces tenemos un problema, dice el cardenal. El problema de que deberíamos de admitir que el pecado era cosa necesaria, lo cual es absurdo, o sea, irracional. Dios no ha creado el hombre con el pecado. Su plan era una realidad en la cual no estaba el pecado. Esta realidad ha sido manchada, por decirlo así, por el ser humano. Sin embargo, Cristo, que ha tenido la vida como fuente para todos nosotros, en Él, por Él y para Él, ha sido fuente también de la renovación de la vida, de la recuperación de la plenitud de vida que tenía al inicio. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bueno, el cardenal Martini, todas estas cosas ustedes las pueden ver en blog, el librito número 3. Ahí está todo. Ahora, vamos a ver otro testimonio. Número 4, página 41. El teólogo protestante Karl Barth comparte esta teología. Barth ha escrito: la Escritura evidencia que el primado universal de Cristo en el orden de la intención y revelado en el orden de la ejecución es la base de toda teología. Ese es un teólogo protestante, pero de fama, un gran teólogo, Carlos Barth. Y dice que es lo que dice Duns Scotus tiene que ser cierto. O sea, él está de acuerdo con esa teología. Y repite lo que acabamos de decir, que el nacimiento, la Navidad, es la visibilidad. Se hace visible. ¿Qué cosa? El misterio del principio. Cuando Dios creó el primer ser humano en el cual se ha encarnado el verbo encarnado. La persona de Jesucristo, hombre y Dios. En él, todo hemos sido creados, nosotros los coamadores, y para nosotros
ha sido creado el universo. Y ahora, para concluir eso de los testimonios, vamos a escuchar enteramente lo que dijo el Papa emérito Benedicto XVI en una audiencia pública. Se atrevió a explicar a 10.000 personas que venían de todo el mundo esta teología. Imagínense. Y entonces vamos a escuchar cómo él trata de hacer una especie de resumen para que la gente pueda entender. Sin embargo, las relaciones entre el rey de Francia y el sucesor de Bonifacio VIII pronto volvieron a ser cordiales, y en 1305, Duns Scoto pudo regresar a París para enseñar ahí teología con el título de Magister Regens, que hoy equivaldría a catedrático. Sucesivamente, sus superiores lo enviaron a Colonia como profesor del estudio teológico franciscano, pero murió el 8 de noviembre de 1308 con solo 43 años, dejando de todas formas un número relevante de obras. Con motivo de la fama de santidad de la que gozaba, en la orden franciscana muy pronto se difundió su culto, y el venerable Papa Juan Pablo II quiso confirmarlo solemnemente beato el 20 de marzo de 1993, definiéndolo cantor del Verbo encarnado y defensor de la Inmaculada Concepción. En esta expresión se sintetiza la gran contribución que Duns Scoto dio a la historia de la teología. Ante todo, meditó sobre el misterio de la encarnación y, a diferencia de muchos pensadores cristianos del tiempo, sostuvo que el Hijo de Dios se habría hecho hombre, aunque la humanidad no hubiese pecado. Afirma en la Reportata Parisiensia, pensar que Dios habría renunciado a esa obra si Adán no hubiera pecado sería completamente irrazonable. Por tanto, digo que la caída no fue la causa de la predestinación de Cristo, y que, aunque nadie hubiese caído, ni el ángel ni el hombre, en esta hipótesis, Cristo habría estado de todos modos predestinado de la misma manera. Este pensamiento, quizás algo sorprendente, nace porque, para Duns Scoto, la encarnación del Hijo de Dios, proyectada desde la eternidad por Dios Padre en su designio de amor, es el cumplimiento de la creación y hace posible a toda criatura, en Cristo y por medio de Él, ser colmada de gracia y alabar y dar gloria a Dios en la eternidad. Duns Scoto, aún consciente de que, en realidad, a causa del pecado original, Cristo nos redimió con su pasión, muerte y resurrección, confirma que la encarnación es la obra mayor y más bella de toda la historia de la salvación, y que no está condicionada por ningún hecho contingente,
sino que es la idea original de Dios de unir finalmente toda la creación consigo mismo en la persona y en la carne del Hijo. Fiel discípulo de San Francisco, a Duns Scoto le gustaba contemplar y predicar el misterio de la pasión salvífica de Cristo, expresión del amor inmenso de Dios, el cual comunica con grandísima generosidad fuera de sí los rayos de su bondad y de su amor. Y este amor no se revela solo en el Calvario, sino también en la Santísima Eucaristía, de la que Duns Scoto era devotísimo y contemplaba como el sacramento de la presencia real de Jesús y de la unidad y la comunión que impulsa a amarnos los unos a los otros y amar a Dios como el sumo bien común. Queridos hermanos y hermanas, esta visión teológica fuertemente cristocéntrica nos abre a la contemplación, al estupor y a la gratitud. Cristo es el centro de la historia y del cosmos. Es quien nos da sentido, dignidad y valor a nuestra vida. Como el Papa Pablo VI en Manila, también hoy quiero gritar al mundo: Cristo es el que manifiesta al Dios invisible. Es el primogénito de toda criatura. Es el fundamento de todas las cosas. Él es el maestro de la humanidad. Es el Redentor. Él nació, murió y resucitó por nosotros. Él es el centro de la historia y del mundo. Él es aquel que nos conoce y nos ama. Él es el compañero y el amigo de nuestra vida. Yo no acabaría nunca de hablar de él. Creo que esta noche no nos da para escuchar la homilía, pero hemos oído cosas tan fuertes, tan densas, tan bellas. Ahora lo que queda es el próximo pasado mañana vamos a oír la homilía sobre la conversión de San Francisco. Estamos en la novena franciscana. Y entonces vamos a oír esa homilía que yo hice el viernes pasado. Luego queda la espiritualidad nueva de todo lo que acabamos de estudiar y otras cosas. Entonces, esta noche demos gracias al Señor porque se puede decir hemos terminado la visión nueva, la teología con aire, y nos queda solo ciertas consecuencias bonitas que veremos en las siguientes clases. Ahora les doy la bendición, una gran bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Amén. Fray Mauro. Gracias, Fray Mauro. Feliz noche. Gracias, Fray Mauro. Feliz Gracias, Noche a hermanas y todos. hermanos. Bien. Buenas noches, Fray Buenas noches. Mauro, que Dios le bendiga. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches. Feliz noche, Fray. Buenas noches, Fray Mauro. Fray Mauro, gracias por la enseñanza. Se ve que la han captado bien. Sí. Ay, Fray Mauro, Muy buenas bien, Fray. noches. Muy bien, Fray. Buenas noches. Así bien, hermanos. Feliz noche. Así bien. Fray Mauro. Buenas noches a todos. Buenas noches, Fray Nuestras Mauro. hermanas y hermanos a todos. Feliz noche. A todos. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Eso es con nosotros.